todo el mundo pide llenar el tanque, porque nadie va por 10 litros de gasolina, a llenar el tanque. Entonces, porque no tenemos de dónde más sacar. O sea, lo reventaron el país. Y ahora que se ha agudizado con temas de conflictos políticos y sociales, son simplemente medidas muy cortoplacistas y paliativas, ya que no están atacando el problema estructural, que es netamente fiscal. ¿Está en sus cabales el presidente? Yo creo que no. Esto es Cabildeo Digital. Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología NFC. Diésel y gasolina, largas colas en todo el país, bloqueos en todo el país. Los transportistas han decidido negociar, ya no piden la renuncia de ninguna de las autoridades, pero el levantamiento de los bloqueos es muy lento. Esto está dificultando el ingreso del diésel ruso que viene desde el puerto de Arica, que han podido desembarcar gracias a una gentileza del presidente chileno Gabriel Boric, que a pesar del incumplimiento de Bolivia en la realización de obras de infraestructura que le den seguridad a esa parte del puerto de Arica, a la parte de Sica a cargo de yacimientos, Boric dijo, bueno, habiliten y que bajen el diésel. Y eso está ocurriendo, pero hay dificultades en la carretera por los bloqueos. La comitiva boliviana que se dirigía al puerto de Arica en Chile para verificar la llegada de los 4 buques con combustible no ha logrado pasar ese punto fronterizo de Tambo Quemado, debido a que afiliados del transporte pesado instalaron un bloqueo en esa región, el cual generó una extensa fila de vehículos de carga y transporte de pasajeros. En medio de la fila, que se extendió por más de un par de kilómetros, estaban decenas de cisternas que se dirigían al puerto del Pacífico para trasladar el carburante. Hasta el lugar llegó el viceministro de Transporte, Enrique Ponce, quien calificó de despropósito esta medida asumida por el transporte pesado. Y pretendíamos de que no haya este punto de bloqueo, por cuanto es para dar la certidumbre al transporte también, ¿no? Consideramos pues un contrasentido, un despropósito pedirnos. Por su parte, el dirigente del transporte pesado de Tambo Quemado, Hernán Condori, negó acusaciones del gobierno, ratificando que continuarán con las medidas de presión hasta que las autoridades normalicen la distribución del diésel. Mentira, ustedes como prensa pueden ir a verificar. Hay un cisterna, tal vez por temas fallas mecánicas se quedó, el chofer está ahí, entonces no está con combustible, ¿no es cierto? Permanecen los bloqueos en todos los lugares. Al no encontrar respuestas, dirigentes del transporte libre que eran parte de la comitiva intentaron conversar con los bloqueadores, solicitando el paso para que puedan verificar el descargo de combustible en Arica. Nos aseguramos como transportistas porque hay dos versiones, ¿no? Que los barcos están vacíos, que hay multas que tienen que pagar al puerto de Sica. Es por eso estamos viendo, para poder, hermano, ir a verificar personalmente y ver la situación que está pasando allá. Estamos yendo personalmente. Así más claro, la comisión va a pasar, pero no las cisternas vacías. Pese a insistencias, el sector en conflicto decidió no levantar el bloqueo en ese punto fronterizo, por lo que hasta finalizar la tarde, las cisternas, los buses con pasajeros y camiones de carga pesada continuaban varados en el lugar. Sin embargo, no era el único punto de bloqueo. Curahuara de Carangas, otro de los municipios que está acatando este paro indefinido de transporte, esta ruta muy importante que une al departamento de La Paz y al departamento de Oruro. En caso de que nosotros, la gente, veamos que haya, recién vamos a estar prestos a dialogar y ver si es lo que necesitamos nosotros pronto es el combustible, y si está llegando no tenemos por qué hacer el bloqueo, pero aquí tiene que ser realidad de que vengan y lleguen lo que es el combustible como ellos dicen. Amalia, en principio comentar, informarte que el bloqueo que llevaba
4 días en la ciudad de Oruro, en las carreteras que unen Oruro con La Paz, con Cochabamba, han sido levantadas anoche después de una negociación con el gobernador Johnny Bedia. Por tanto, han puesto, digamos, fin a esta movilización de 4 días. El bloqueo más importante en este momento en esa parte del país se mantiene en Tambo Quemado, aunque los dirigentes que están en ese punto dijeron que van a dejar pasar las cisternas. Se está dirigiendo, ya debe estar en el lugar, una comisión de YPFB y de la ANH para negociar con los dirigentes y ver de que levanten el bloqueo. Las cisternas ya están, ya han cargado el diésel que bajó del primer buque atracado en Arica y está viniendo hacia territorio boliviano. Se estima que van a estar acá a partir de las últimas horas de este viernes o las primeras horas de este sábado. Es un convoy que ya se está dirigiendo a territorio nacional con el esperado diésel. Seguramente deben tener alguna logística para saber cómo se va a distribuir internamente el combustible. Desde Arica ya aprovisionadas de combustible, aproximadamente son 50 las que van a llegar, se presume entre las 6 a 7 de la noche precisamente, hasta la planta de Sencata, con la provisión que habría mencionado justamente el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, también referente, con el objetivo de justamente abastecer a la población, alivianar este proceso también, y ya ingresando otras justamente también hasta Arica para poder realizar la provisión necesaria del buque que ha logrado descargar también estos carburantes. Comentarles que hasta el momento al menos se ha registrado unas 20 cisternas, y es que siguen pasando todavía. Se estima que lleguen, como les comentaba, hasta las 7 de la noche. Son casi 4 horas de viaje entre las diferentes paradas que van realizando también estos motorizados hasta la planta de Sencata. Esa información que tenemos en este momento. Ya el equipo de Bolivia TV también estará aguardando justamente en este lugar, en la planta de Sencata de la ciudad del Alto, para poder observar y corroborar también el descargo de las mismas y la próxima provisión a diferentes justamente surtidores y estaciones de servicio del país. Y es como justamente el presidente Luis Arce Catacora lo había mencionado, que ya a partir de mañana sábado al mediodía ya se estaría realizando esta provisión necesaria también a la población, con estas ya casi 50 cisternas que van justamente transcurriendo acá en el paso fronterizo de Tambo Quemado hacia la planta de Sencata. Otra manera de despejar las rutas ha sido con la intervención de la policía. Anoche grupos de policías han intervenido algunos bloqueos, sobre todo el de la zona de Guayculi, en Cochabamba, que es la carretera que une Cochabamba con el occidente del país. Eso ha sido despejado. En este momento el control de la policía sobre ese punto. Donde sí se mantienen los bloqueos es en Santa Cruz, que si bien la ciudad que estuvo ayer prácticamente semiparalizada ha vuelto a la normalidad, sigue el bloqueo en San Julián. Ya entra el 5.º día el bloqueo en San Julián, y el transporte cooperativizado es otro tipo de transporte que también, me imagino, tienen sus minibuses, sus trufis, que sobre todo hacen el servicio entre Santa Cruz y Montero, Santa Cruz Guarnes. Se va a movilizar este viernes. Es como si una especie de escalonamiento, ¿no? Primero el transporte pesado, luego el transporte urbano y ahora el transporte cooperativizado. Entonces, el conflicto no está resuelto del todo, pero de alguna manera el gobierno se está dando modos para garantizar el despeje de las rutas por donde van a cruzar las cisternas llevando el combustible. Tan desesperados, han ido a Paraguay a pedir que le fíen. Vitol y Trafigura no le fían más. Están yendo a pedir a Paraguay que le fíen. Están pidiendo en Argentina que le fíen. Han ido a Brasil a pedirle a Lula de rodillas que le fíen. Que le fíen, porque no tienen un peso. Y uno se pregunta, a ver un ratito. Traen diésel a un precio. Ahora con el dólar a 12.50 no sé cuánto estará el precio. Pero lo entregan a las estaciones de servicio, y las estaciones de servicio les entregan la marmaja, plata de los hidrocarburos, les entregan plata. No pueden
aunque sea comenzar a pagar con la misma plata que la gente. No, es que tenemos que pagar sueldo, tenemos que pagar esto, tenemos que pagar lo otro, porque no tenemos de dónde más sacar. O sea, lo reventaron el país. ¿Está en sus cabales el presidente? Yo creo que no. Yo creo que está comenzando a fallarle la cabeza, porque seguir hablando de lo mismo cuando el país está tan hecho bolsa es porque llega un momento de que no ves lo que está pasando en la realidad. Si el conflicto es por carburantes y las cisternas están entrando desde el exterior para resolver, aunque sea parcialmente, el conflicto, déjenlos pasar, es obvio. Ahora la gente quiere el carburante en la esquina de su casa, ¿verdad? Por eso San Julián, estoy en bloqueo hasta que llegue acá, y va a tardar en llegar hasta San Julián. Es un conflicto que se va a alargar porque cuando resuelvan el problema en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ya se va a acabar el diésel. Y entonces otra vez vuelve, ¿no?, como una espiral conflictiva porque no se va a resolver muy fácilmente. Y si se resuelve el diésel, yo no sé por qué no hay gasolina, cacho. En La Paz continúan las colas en los surtidores y en algunos se ha acabado el stock y hasta que vuelva la cisterna a abastecer. En todo caso, hay colas realmente muy largas, de muchas cuadras, todo el mundo pide llenar el tanque, porque nadie va por 10 litros de gasolina, a llenar el tanque. Entonces, el abastecimiento se hace escaso, siempre será escaso, porque además hay esta incertidumbre. Y cualquiera dice, si alcanzo a llegar al surtidor, lleno el tanque, por si acaso, aunque no lo necesite. Y tal vez da 2 y 3 vueltas, ¿no? No se sabe. Cacho, hay esa percepción de inseguridad y eso provoca inevitablemente elevación de precios, con o sin causa, por esta situación de incertidumbre, de inseguridad. Más allá de entrar en un tema político que no me compete, creo que el informe de Bloomberg es muy claro y es como la crónica de una muerte anunciada, que ya analistas locales, internacionales, medios también especializados en el tema y además las diferentes entidades o corporaciones mundiales que hacen calificaciones de riesgo han determinado que Bolivia está pasando por una situación de una crisis estructural, principalmente de tema fiscal, con un gasto público elevado que ha conllevado precisamente a que no exista la divisa americana en nuestra economía, porque se ha corroído con más del 90% nuestras reservas internacionales desde 2014, porque se han gastado pero no se han repuesto. La corporación financiera a nivel mundial, quien evalúa el riesgo país, ya desde esa gestión estamos en segundo lugar después de Venezuela. El último dato que se tenía era que estamos con un puntaje de 2118, y eso en términos simples y sencillos hace de que nosotros seamos poco sujetos a crédito y a inversión extranjera, porque es como que tú conozcas a una persona que tiene antecedentes, que debe a medio mundo, que no paga, que le están rematando la casa o que se está pagando o prestando, mejor dicho, de otras personas para pagar o tapar algunas deudas. Entonces tú no confiarías en prestarle más dinero o invertir en su negocio. Entonces esto es lo que conlleva de manera sencilla el riesgo país, y esto también puede llevar a que las inversiones locales se vayan de nuestra nación o que los recursos extranjeros en términos de créditos o dinero en capitales que puede llegar del sector bilateral o multilateral a nivel internacional, y que además con la cereza de la torta, lo que ha ocurrido con la toma militar del pasado 26 de junio, ha sido un golpe muy duro, no solamente al contexto político, social, sino económico, lo cual esto se está viendo paulatinamente, y por eso Bloomberg indicaba de que estamos a pasos de ser de la región de Latinoamérica y el Caribe la que tenga mayor riesgo en términos de deuda pública a corto y largo plazo. Es ser su competidor político, pero ha sido parte también del origen de esta crisis, ¿no? Como el señor Evo Morales, es decir,
Eso tiene nombre y apellido. Pero la idea no es buscar responsables o culpables, ¿no? Técnicamente hablando, la escasez de dólares no es que hayan desaparecido. Bueno, de cierta manera sí, simplemente se han gastado. Porque en la época de bonanza de los hidrocarburos existían ingresos cuantiosos, como se ha mencionado, por la venta de gas natural, y esto pues lo acopiaba YPFB y lo transfería al Banco Central de Bolivia, y el Banco Central de Bolivia al sistema financiero, y así a empresas y familias en el país. Entonces, mientras eso no se soluciona de manera estructural, que sería una reducción importante del gasto fiscal, cualquier medida paliativa que se tome, como hablaban ahí de estrangular la economía, pues la economía ya venía estrangulándose por sí misma, con la misma mano del gobierno que estaba en función y administración de estos recursos, y ahora por temas políticos buscan culpables, ¿no? Pero todas las medidas que están tomando en la anterior y esa gestión para resolver ese problema principal, que es la escasez de dólares, un tipo de cambio informal muy elevado, desabastecimiento de carburantes, y ahora que se ha agudizado con temas de conflictos políticos y sociales, son simplemente medidas muy cortoplacistas y paliativas, ya que no están atacando el problema estructural, que es netamente fiscal. Y bueno, el que pierde puntos políticos es el gobierno. Yo creo que es el peor momento de Luis Arce Catacora. Y esto va a ser peor porque es posible, Cacho, que esta internación de diésel ruso no le salga gratis al gobierno. ¿Qué has averiguado al respecto? Amalia, fuentes que hemos consultado sobre este tema, expertos que conocen muy bien sobre el tema de la internación o el traslado de diésel ruso, dan cuenta de que podríamos quedar sancionados en términos económicos, pero también con un aislamiento diplomático, porque no es que se puede ocultar, según nuestras fuentes consultadas, el origen del diésel. Hay, como se sabe ahora en estos tiempos de modernidad, un concepto que se llama la trazabilidad. Se sabe al final de dónde partió, cómo transitó este combustible y finalmente cómo llegó eventualmente a Bolivia. Porque no solamente están siendo sujeto de observación internacional el país que vende, que en este caso podría ser Rusia, y el país que compra, en este caso Bolivia, sino incluso las navieras, las empresas que hacen el tránsito, ¿no? Porque ellas, por ejemplo, piden lo que se había llamado un certificado de origen para no quedar sancionadas como empresa. Entonces piden este certificado a quien está vendiendo el diésel, y entonces ese es un punto de inicio de la trazabilidad. Se puede hacer, dice, una auditoría para ver por dónde ha ido el combustible, dónde ha cambiado incluso, por ejemplo, un buque de bandera. Pues hay maneras ahora sí para detectar la ruta que ha transitado el diésel. Y el precio, que es la otra manera de controlar. Las sanciones que ha establecido Estados Unidos, la Unión Europea, tienen un límite. Es controlable, si vale el término, hasta los $100 el barril de diésel. Si el combustible hubiese sido vendido en más de $100 o su equivalente, entonces ya es sujeto de investigación. ¿Cuáles pueden ser las sanciones? El que, por ejemplo, nos apliquen multas y penalidades financieras a nivel internacional, prohibición del comercio, de que no podamos comerciar a través del sistema financiero estadounidense sobre todo, y lo más grave, el congelamiento de activos, que es que, digamos, si YPFB, por ejemplo, tuviese cuentas en el sistema financiero estadounidense, esa plata queda congelada hasta que se resuelva el asunto. Entonces, hay este riesgo, es una cosa que no hay que dejarla, digamos, pasar por alto, dicen las fuentes consultadas, y esto en cualquier momento puede activar una investigación, sobre todo si es que se detectara que el precio ha sido por encima de los $100 el barril. Bueno, en este caso hay una certeza de que el diésel es ruso porque viene en barcos rusos, no han disimulado nada. Se sabe que partió de un puerto de San Petersburgo y se tiene el registro de por dónde pasó, qué mares surcaron.
en relación al primer buque. En relación al segundo buque, pues hizo escala en Brasil y después del Brasil ha llegado al puerto de Arica. Y un tercer barco, que es ruso, lleva la bandera de Ghana. Mira, si lo sé yo, cacho que no lo va a saber Estados Unidos. ¿Y de cómo lo sé yo? Porque Reuters lo sabe, que consulta esta información del tráfico naviero, ¿no? Hay boletines al respecto y bueno, es cuestión de abrir esos portales y se sigue la ruta de un barco sin problema. Lo mismo pasa con los aviones. Si uno está preocupado por algún avión, uno puede seguir desde su partida hasta su aterrizaje. Hoy el internet, los satélites, en fin, hay empresas que se dedican a eso y están a disposición del público. Sobre el precio, eso nunca sabremos qué precio está pagando el gobierno, porque no se están recurriendo a medios tradicionales. No sé, el gobierno no va a pagar en efectivo, eso es obvio, porque no tiene efectivo, por eso ha recurrido a los rusos, y tiene que ver con el acuerdo entre Lucho Arce con Putin. Y en qué consiste ese acuerdo no sabemos, siempre es un secreto. Tal vez no es efectivo, cacho, ni 100 ni 50, no sabemos cuánto está pagando por el barril o la tonelada de diésel. Es posible que sea a cambio de la incursión de empresas rusas a los salares bolivianos, ¿no? Litio, uranio, en fin, etcétera, etcétera, que es lo que se viene deduciendo por las licitaciones de la empresa estatal de litio. En fin, pero que hay este riesgo que tú mencionas, con toda seguridad. Con toda seguridad. Sanción es sanción. Y las sanciones nos dicen, se sanciona a todos excepto a Bolivia. No hay eso. La sanción es generalizada. Esperemos, Cacho, que este diésel no sea el más caro que hubiese comprado Bolivia. Pedimos nuevamente que puedan dejar pasar las cisternas y que éstas puedan llegar con el producto, es el producto que todos estamos requiriendo para poder normalizar este tema del diésel, ¿no? Y poder completar el despacho al 100%, si bien actualmente estamos despachando un 70%, un 72%, un 75% de acuerdo a la demanda normal. Necesitamos ese 25-22% poder completar para que las filas vayan desapareciendo en las distintas estaciones de servicio. Así es, Amalia, y lo que se está esperando este viernes es saber cuánto del primer buque se logra descargar a los depósitos en la terminal Sica en Arica. Hay también unas divergencias en cuanto a las opiniones. Algunas autoridades del gobierno dicen que todo el buque se va a poder descargar, son 42 millones de litros de diésel. Otras autoridades, sobre todo el presidente de YPFB, cree que va a ser un poco más de 30 millones. Otros han calculado un poco menos. Bueno, esto me imagino tiene que ver con los tiempos, con la hora en la que va a quedar cerrada la ventana climática, que parece que va a ser entre las 6 y 7 de la tarde. Se cierra la ventana, entonces hay que esperar hasta la siguiente semana para que se vuelva a abrir esta ventana y volver a descargar ya sea el saldo de este primer buque o el combustible de un segundo buque. Entonces todo el mundo está esperando, porque también de eso depende la cantidad de días de que se garantice el abastecimiento, independientemente de que se ha hecho compras adicionales vía Perú. Está entrando una cantidad mediante por el desaguadero, por el Perú, y otra cantidad está subiendo del sur, de Paraguay y de Argentina, que me imagino va a abastecer sobre todo a los surtidores, a los departamentos del oriente y del sur del país. Chile está sufriendo en estas horas unas tormentas fuertes, unas lluvias, pero como si fueran lluvias tropicales, terribles, que están
arrancando árboles, haciendo destrozos tremendos, inundaciones, no sé cuánto dure esto. Y sin duda esto también afectará al norte de Chile y pues la violencia con la que se mueve las olas del mar, que son las que estaban dificultando precisamente el desembarque de este diésel. Esperemos a ver que esto no agudice las dificultades del gobierno con este diésel. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.